Hola, bienvenidos a este segundo video. Hoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra que traigo hoy. Habíamos visto en el primer video que nosotros antes de Cristo teníamos una naturaleza de pecado, que Jesús vino a hacernos el llamado de arrepentirnos de ese modo, de esa naturaleza de pecado, de no querer seguir siendo eh, guiados por el pecado y de renunciar a una manera de funcionar y a todo una manera de ver y de pensar y de hablar las cosas. Y que Él vino para reconciliarnos con nuestro Padre, que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primero de una raza, es la primicia también, y que con Cristo Jesús en Cristo Jesús fuimos reconciliados con nuestro Padre y que fue su voluntad que nosotros fuésemos reconciliados y que esa paz entre Dios y los hombres se estableció a través de la sangre de Cristo que fue derramada por todos los hombres. Esa es la buena nueva y que muchas personas alrededor nuestro no conocen, que necesitan saber que en realidad Dios no está con un látigo detrás de la puerta esperando al primero que pasa y que es pecador para darle fuete, como un padre que está bravo porque su hijo no estaba haciendo el mal o no está respondiendo a su autoridad. Entonces, hoy vamos a ver que tenemos un libro, que hay un libro escrito a nuestro nombre. Les voy a leer, vamos a empezar con el Salmo 139, que es un salmo precioso, y vamos a analizar un poquito de las cosas que están allí escritas. Entonces les voy a leer. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Este es David, el que escribió este salmo, porque David en realidad él pasó por todo el proceso de transformación, por todo ese proceso de renovar la mente, en el cual Dios lo llevaba de ser de ser un pastor de ovejas a ser el rey de una nación. Entonces, ahí también estamos viendo que cuando Dios viene en nuestras vidas y nos hace un llamado, Él nos llama a cosas nuevas, realmente nuevas, a una vida nueva. Entonces dice así: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, que tú sabes, Señor, tú la sabes toda. Es extraordinario, ¿no? Que saber que Dios conoce nuestra entrada, nuestra salida, nuestro sentar, nuestro reposo. Él conoce inclusive las palabras que van a salir de nuestra boca cuando aún todavía no han salido. Es extraordinario saber a qué punto nuestro Padre nos conoce y a pesar de que nosotros, bueno, y Él nos conoce, pero no, que mismo nosotros no nos conocemos a nosotros mismos de la manera que Él nos conoce. Entonces, y que Él nos amó, en realidad, que Él nos amó y que Él quiso reconciliarse con nosotros, y su paz ha sido establecida. No hay nada que nos separe del amor de nuestro Padre. Entonces dice así, David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y entonces luego dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Luego dice, tú formaste mis entrañas. Eso en el versículo 13 dice, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas
son tus obras. Queridos hermanos, yo quiero hacerles esta pregunta. Cuando nosotros estamos frente a un espejo, la reacción que tengamos frente a esa persona que estamos viendo en el espejo es muy importante, porque nosotros fuimos creados por Dios. Aquí en la palabra dice que Él formó nuestras entrañas con sus propias manos, las manos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Nos hizo a nosotros y que somos una criatura maravillosa. Entonces, cuando estamos parados frente a un espejo, es que nos estamos aceptando a nosotros mismos, o tenemos esa mirada en la que nos rechazamos y empezamos a decir, ay, a mí no me gusta la nariz, a mí no me gustan estas caderas, no me gustan mis ojos, no me gusta, o porque esa no es la mirada de Dios, esa no es la mirada del Espíritu, y el Señor quiere que nosotros aprendamos a ver con los ojos del Espíritu, aprendamos a funcionar dentro del Espíritu, y a ver y a entender con los oídos del Espíritu y a escuchar, porque Él es Espíritu y nosotros somos sus hijos. En Efesios, el capítulo 1 dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y predestinados a ser adoptados como hijos suyos, no porque nosotros hayamos hecho Él haya hecho un concurso y nosotros fuimos los mejores, no, es porque fue su voluntad de escogernos a nosotros y de acordarnos la gracia de ser perdonados, de ser redimidos del pecado y de ser llamados hijos de Dios, de ser de su propia naturaleza espiritual, de tener esa naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, dice aquí, vamos a continuar leyendo, porque dice David aquí, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, versículo 15. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Familia, saber que nosotros, cuando éramos tejidos en el vientre de nuestra madre, cuando nuestras entrañas estaban siendo creadas, nuestros ojos vieron a Dios. Aunque hoy en día no tengamos conciencia, no nos acordemos de ello, estábamos ya en la presencia de Dios. Entonces dice aquí, dice, y en tu libro estaban escritas todas las cosas de mi vida. Entonces hay un libro escrito en tu nombre y en mi nombre. Y en ese libro Dios escribió cosas maravillosas. Y vamos a ver que nosotros podemos seguir el ejemplo de Jesús, porque estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, puesto que en realidad había también un libro, habían también cosas escritas a propósito de Jesús, y Jesús respondió a ese llamado diciéndole sí a nuestro Padre Celestial. Entonces los invito a ir a Hebreos 10, el capítulo 10, donde dice así, capítulo 10, de hecho los invito a leer ese capítulo, porque en este capítulo habla de Jesús cuando, de la obra de Jesús y de lo que sucedió cuando Jesús aceptó de hacer la voluntad del Padre, y que en realidad el sacrificio, la obra de la cruz fue de una sola vez para siempre. Entonces dice así, vamos a leer a partir del versículo 5 al versículo 7. Dice, por lo cual entrando en el mundo,
esto es Jesús que está hablando. Dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Jesús es el Verbo encarnado. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces Dios no quería ya que el hombre siguiera haciendo ofrendas de corderos y haciendo ofrendas de toros y por el pecado. Él no quería ya que el hombre estuviese separado de él por causa del pecado. Y entonces dice en el versículo 7, entonces dije, he aquí, este Jesús que dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro que está escrito acerca de mí. Entonces, hermanos o querida familia, estamos viendo que hay un libro que Dios respondió a ese llamado y que Él respondió a hacer la voluntad del Padre y que esa voluntad ya había sido escrita en ese libro, como ha sido escrito un libro en nuestro nombre. ¿Qué quiero decir con ello? Que en realidad cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre y aceptamos de hacer la voluntad de nuestro Padre, estamos viviendo lo que está escrito acerca de nosotros. Que es allí donde está toda la provisión que nuestro Padre nos ha dado, donde estamos seguros, es el lugar donde estamos seguros, es en la voluntad de nuestro Padre, que es allí donde tenemos toda provisión, que es allí donde en realidad nosotros vemos que todo lo que nos concierne está bajo la bendición de Dios, toda nuestra vida. Entonces, yo los invito hoy a reflexionar, a pensar, porque Él nos hace un llamado a todos y cada uno de nosotros desde el principio. Es desde el principio, no es cuando ya hayan pasado 10 años de que tú hayas entregado tu vida a Cristo. Es hoy, no importa en dónde estés. Hoy que has entregado tu vida a Cristo, hay un llamado a ti de parte del Padre a hacer su voluntad. Es una decisión. Entonces, Él hoy nos está preguntando, ¿quieres hacer mi voluntad? ¿Quieres vivir conforme a todo lo que yo escribí acerca de ti? Entonces, hoy los dejo con esa reflexión. Nuestro Padre nos ama. Piensen en esa persona que ustedes son, que necesitamos aprender a amarnos, porque en realidad cuando nosotros nos miramos al espejo y podemos decir, eres maravilloso, eres maravillosa, eres una persona creada por las manos de Dios, perfecta. Es una aceptación, y esa aceptación de nosotros mismos como fuimos creados es parte de la voluntad de nuestro Dios, porque Él no hace cosas imperfectas, Él no ha creado seres imperfectos. Hemos sido perfectos en Él. Entonces, una oración que podemos hacer es, Padre, enséñame a amarme a mí mismo y aceptarme a mí mismo, y a dejar de mirarme con los ojos de mi propia carne, porque yo no sé ustedes, pero yo creo que es un parámetro que tenemos todos los seres humanos, es que somos unos tremendos críticos con nosotros mismos, unos jueces implacables con nosotros mismos muchas veces, y que nosotros mismos a veces nos castigamos nosotros mismos por haber cometido un error. Entonces, nuestro Padre nos quiere, nos llama también a aceptarnos a nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos, porque Él nos dice, si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo pretendes amar a tu prójimo? ¿Cómo pretendes aceptar a tu prójimo? Entonces, hay que aprender a amarnos a nosotros mismos. Hoy los invito
a dejar que el amor del Padre pase a través de todo tu ser, a tu alma, a tu cuerpo, y que puedas decir: soy una criatura maravillosa, creada por Dios. Sean bendecidos, les deseo un lindo fin de semana en compañía de los seres que los aman, que los estiman, los aprecian, en compañía de sus familias también, y que el sol brille sobre nuestras vidas. Bendiciones.